Bueno, llegó el momento de hablar de los medios de comunicación, porque al seguir cada ruta, cada camino y poder observar detenidamente cada paisaje, me lleva a reflexionar si realmente podemos o ponemos en consideración todo lo que vemos con nuestros ojos, o solo estamos viendo lo que nos invitan a ver, como si solo tenemos la posibilidad de estar inmersos en una ilusión que es una herramienta fundamental para hacernos creer que tenemos pensamientos propios. ¿Dónde está ese detonante? Esa arma que hoy muchos tenemos la posibilidad de visibilizar, que es más poderosa que un cuartel, unas botas, un fusil. Esos son los medios de comunicación. Los poderes utilizan con más frecuencia y con más desprecio hacia los pueblos esa herramienta que muchas veces, ya que están manejadas monopólicamente por los poderosos y sus medios de comunicación, con el solo fin de tener más poder. Desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder e influencia social a nivel mundial. Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución, ya que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea. Según Noam Chomsky, en un estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede controlarla por la fuerza empleando porras, golpes, palos, gases. Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar lo que la gente piensa, y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda, manufactura del consenso, creación de ilusiones necesarias, marginalizando al público en general o reduciéndolo a alguna forma de apatía. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la política es una herramienta de transformación a favor de las grandes mayorías. Lo que pasa es que ha sido sistemáticamente golpeada en los últimos 50 años para achicar al Estado y hacerlo a imagen y semejanza de los sectores dominantes, especialmente en América del Sur. Igualmente se da en casi todo el mundo, pero en América del Sur ha sido sistemáticamente golpeada para eso, desprestigiada para eso, al igual que el gremialismo. Claro que sobran los malísimos ejemplos en la política y los malísimos ejemplos en el gremialismo, pero sigue siendo por ahora la única herramienta que puede transformar la realidad a favor de las grandes mayorías. Y hoy lo que debe generar un gran esfuerzo es romper con la idea de que estamos todos en la misma bolsa de corrupción o de vagancia o de privilegios, porque es la única manera de llegarle a nuestro pueblo, al cual por lo menos mucha gente intentamos ayudarlo de la mejor manera posible. Esto de combatir las generalidades nos pasa en todos los rubros, ¿no? Sí, Porque sí. por ahí me dicen, bueno, los políticos son todos iguales, y uno sabe que no es así, Sí, sí. que no es así, y empiezan a pedir nombres, Sí. y sí, uno está atravesado por las operaciones mediáticas y uno trata de esforzarse para sacar nombres relevantes de la política. Los medios de comunicación, un tema urticante en todo el mundo, que echa por tierra lo que decía Minguito Tinguitela, que es el cuarto poder. Hoy no es el cuarto poder. Se sabe que es una herramienta, diríamos, hasta bélica. Sí, yo lo que considero incluso que cuando nosotros empezábamos a estudiar periodismo, las Naciones Unidas a través de la UNESCO había sacado un informe maravilloso que se llamaba Un solo mundo, voces múltiples, el informe McBride se llamó, de la UNESCO, que generó que, por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña se retiraran durante muchos años de la UNESCO por ese informe, en donde hablaba de la necesidad de la democratización del mensaje, que la democratización del mensaje es que quienes están a cargo de algún medio de comunicación tienen que compartir una serie de información para que después
el receptor del mensaje pueda con esa información compartida sacar un punto de vista que sea incluso distinto al del emisor. Eso se extinguió. Hoy estamos dentro de los mensajes dictatoriales, en donde alguien que está casi todos los días en algún gran medio de comunicación opina lo que quiera simplemente diciendo su consigna, sin esperar, sin ni siquiera saber que pueda haber una opinión distinta. Es sí o no, es un mensaje absolutamente dictatorial. Eso en los grandes medios de comunicación se ha convertido en una fenomenal herramienta política para justamente domesticar al Estado en primer lugar, a la política en general en segundo lugar, y fundamentalmente es una gran herramienta de destrucción de la conciencia política y de la conciencia histórica de los pueblos. Y eso se ha sufrido, como vos bien decís, en distintos lugares, en Estados Unidos, en Brasil, en la Argentina se sigue sufriendo eso, y me parece que es un tema vital. Nosotros lo empezamos a ver cuando a partir de los años 90 empezamos a ver quiénes son las 1000 empresas que más facturan en la Argentina. Todos los años se saca ese ranking y empezamos a ver que siempre entre las principales 500 grandes empresas, que podría definirse hoy como la oligarquía en la Argentina, la oligarquía dominante, siempre aparece una decena de grandes grupos de medios de comunicación, de cultura del entretenimiento, en donde evidentemente los intereses que están por sobre todas las cosas buscando consolidar hora a hora, minuto a minuto, día tras día, es justamente consolidar ese privilegio que generalmente no se ve, se oculta permanentemente, y eso se ve con muchísima claridad cuando llegan momentos de decisión popular como son las elecciones. Al finalizar casi la primera década del año 2000, aquí en la Argentina se toma la decisión de generar la ley de medios de comunicación. Eso hizo que muchos tengamos la posibilidad de tener un medio de comunicación de baja potencia en muchas localidades de todo el país. En un congreso, tuve la suerte de estar en un congreso de Radio Nacional, aquí mismo en Santa Fe, es donde se debatió eso y las formas. En un momento tuve la oportunidad de tomar la palabra y dije, bueno, ante este fenómeno y este gran monstruo que es el grupo hegemónico de medios que tenemos, que atraviesa la Argentina, nosotros somos los generadores de una simple y limitada guerra de guerrillas. Así es, sí, es así. Hubo un grave problema, sostuve en ese momento, es de que nos habían dado los fusiles y no nos dieron las balas. Es verdad, porque además, en primer lugar, que la ley de medios duró muy poco, porque lo primero que hizo después el macrismo cuando asumió es derogarla. Y lo cierto es que hoy de nuevo se vuelve imprescindible el debate sobre la comunicación en la Argentina. La primera ley de comunicación democrática en la Argentina del año 1953. Ahí se había establecido 3 tercios claramente diferenciados. Uno tenía que ver con los medios de comunicación privados, otros los estatales y los otros con los cooperativos, con los comunitarios. Eso era muy interesante. Y ahí se hablaba de cómo se tenían que repartir las pautas oficiales de manera proporcional, democrática e igualitaria. Eso quedó así como una experiencia pionera del 53, después vino el golpe del 55, después la dictadura hizo el 22.285, después el menemismo generó la concentración de medios de comunicación, el intento del kirchnerismo se quedó en eso que fue golpeado sistemáticamente por el macrismo, y hoy tenemos una vez más cómo esta cuestión de lo que vos graficás con tanta claridad se ve cuando vos ves la distribución de la pauta oficial. Es una pauta que consolida el país unitario que es hoy la Argentina. Concentra el 80% de la pauta en Capital Federal y Buenos Aires, es decir, las obras van para las provincias y además la mayoría de esa pauta oficial va a los medios más concentrados, más hegemónicos, con lo cual no hay nada de democratización, no hay nada de transformación de política comunicacional hoy en la Argentina. Y eso hay que denunciarlo, hay que decirlo,
porque los medios de comunicación, que son las usinas de destrucción de la conciencia política de nuestro pueblo, están alimentados por el gobierno, que además es casi el blanco. Es algo ilógico. Absolutamente ilógico. Están alimentando a Frankenstein y Frankenstein se vuelve contra el creador. Entonces es imprescindible volver a hacer este debate en la Argentina, porque si no vamos a tener una sociedad cada vez más desinformada, más violenta, y que generalmente va a equivocar el blanco de sus críticas y sus cuestionamientos, porque nadie señala la concentración de riquezas en pocas manos, la extranjerización de la misma, todo lo que significa la manipulación de las armas y de las drogas que entran por los puertos privados de la Argentina. Eso no se habla, no se menciona, pero sí después, por supuesto, está el fenomenal dolor que causa la muerte de un ser querido por armas que vas a saber de dónde vino. Así que me parece que es una cuestión central y hoy no aparece en la agenda de los grandes sectores políticos, ni siquiera en los sectores políticos que se definen como populares. A mí me parece que en su momento, cuando se hizo la coalición por los 21 puntos de la comunicación, era muy interesante porque era un conjunto de organizaciones políticas de diferentes lugares, pero que tenían claro que había que derogar el decreto de la dictadura, avanzar hacia la democratización. Y hoy además tiene más vigencia que nunca, porque hoy justamente la cuestión de las plataformas también merece un debate, porque esas plataformas tienen también dueños, tienen intereses, tienen maneras también de manipular mucho lo que se publica y lo que no se publica, lo que se oculta o lo que se masifica. Así que me parece que es un debate que una vez más debemos tomar desde los distintos sectores políticos, pero tienen que ser los mayoritarios, porque son los que generalmente están más cerca del poder que los que la peleamos desde la marginalidad prácticamente de la cuestión política. Pero es un tema de primerísima dimensión. Todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, incluso con la metáfora de esta serie que se llama El Reino, claramente también demuestra cómo nuestros pueblos son manipulables desde los medios de comunicación. En la década del 50, teóricos estadounidenses, uno de ellos era Kurt Lassafer, hablaba de que los medios de comunicación funcionaban como aguja hipodérmica, especialmente la televisión, que te metía algo para que vos reaccionaras de acuerdo a ese interés. Con el tiempo eso se fue suavizando, como que nada es mecánico, de acuerdo a lo que vos ves, no repetís eso. Pero lo cierto es que se ha dado una vuelta a esa teoría. La aguja hipodérmica tal vez no exista tan mecánicamente, pero sí queda claro que si durante 24 horas te dan simplemente un conjunto de información y no tenés otra manera de informarte, no tenés muchas posibilidades de escaparte de ese conjunto informativo que te dieron, con lo cual vas a pensar de acuerdo a quien te informa. Y ese es un problema. Sí, simplemente de que te den un elemento que te sirva a la sobrevivencia de tu proyecto comunicacional. Efectivamente, la pauta es eso, la facturación y la necesidad que el Estado tiene entre sus deberes de difundir sus actividades, tiene que bancar a los medios o a los proyectos comunicacionales que van a pedir algún tipo de apoyo, justamente para seguir, porque estamos hablando del mantenimiento, especialmente de los medios comunitarios, de los medios más chicos. Estamos hablando de la sobrevivencia de esos medios, sin duda. ¿Sos feliz? Sí, soy feliz. Soy feliz porque tengo el privilegio de años de hacer lo que me gusta. Desde el periodismo, desde la política, siempre he tenido ese privilegio. Belgrano decía algo maravilloso que yo siempre le digo a la gente y a los alumnos de historia o de periodismo, siempre le decía, la definición de Belgrano era clara, precisa, para que todo el mundo lo entendiera. Él decía, el objetivo de la revolución y el objetivo de la política es la felicidad del pueblo. Y es clarísima esa definición. Y sí, entiendo eso y entiendo además que en lo que hago y en lo que construyo soy feliz. Esto me lleva a una reflexión que me la brindó un gran amigo tuyo, que es Remo Benica. Sí. Me dijo, tenemos que dejar de hablar de revolución para empezar a hablar de reevolución. Es hermosa una definición. Lo que pasa es que Remo es un tipo que ha evolucionado muchísimo y eso me parece que le da una dimensión espiritual muy alta, muy profunda, que hay que respetar y mucho. Yo no he llegado a ese nivel de evolución que tiene Remo. Pero lo ves.
Él sí, y claramente es un tipo que imprescindiblemente cuando habla... ¿Y vos lo ves? No a remo, sino eso de evolucionar Sí, claramente. y la energía. No, eso yo lo entiendo y que es así. Lo que sí es que yo estoy hoy en otro plano mucho más denso. Entonces, en medio de esa densidad me muevo con valores en los que creo fervientemente, de los cuales no me muevo, y sobre eso hay costos, hay dolores profundos también, pero claramente soy feliz porque hago efectivamente lo que he querido siempre. En definitiva, los medios de comunicación de masas actúan como sistema transmisor de mensajes para el ciudadano o habitante medio. Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar a los individuos valores, creencias y códigos de comportamiento que le harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza está concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemática. Chomsky y Herman describen 5 filtros a los cuales se recurre a partir de la clasificación de la información que se considera apta o no apta para la audiencia. Para cerrar este nuevo capítulo, podríamos invitarnos a reflexionar sobre de qué forma nos informamos o cómo estamos viendo la realidad. Y sería bueno que pongamos en duda todo lo que escuchamos y lo que vemos. ¿Y eso cómo se hace? Saliendo al mundo. Y no hace falta tener un poder económico como para salir al mundo. Cuando digo salir al mundo, lo estás haciendo saliendo a la calle, a la vereda, a tu barrio, a preguntarle a tu vecino cómo se encuentra, cómo está, si tiene trabajo, si no lo tiene, si está bien, cómo está de salud. Es muy simple. Lamentablemente, en estos tiempos, nos hemos dedicado a vivir para adentro, encerrado, por una supuesta falta de seguridad, a los que muchos le llaman inseguridad, que es muy diferente. Es porque creo que realmente hemos perdido un espacio importantísimo en nuestro barrio, que es el de comunicarnos, el de salir a la calle a preguntar al que tenemos al lado cómo está, cómo se siente. Nos encontramos en el próximo capítulo y vamos a seguir preguntándonos sobre nuestra felicidad y cómo llegar a ella.